Ya está aquí el maestro José Jesús Bata para su comentario en economía y finanzas personales, como todos los lunes. José, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Cambiaste de look. Me rasuré. Muy bien, muy bien. No, bueno. lo que pasa es que de vez en cuando hay que, ¿cómo se llama? Me iba a rasurar también la maceta, pero procuré ahorita hasta que haga algo de calorcito. Pues bueno, básicamente hoy vamos a hablar sobre las calificaciones de México. Como todos sabemos, después de mucho esfuerzo y después de un proceso que inició inmediatamente después del error de diciembre de Zedillo, se ha logrado fortalecer las reservas internacionales. Cuando fue la crisis, el 19 de diciembre, teníamos 5,000 millones de dólares en reservas y Zedillo logró dejarlas en 80,000 millones de dólares. Entonces, a partir de ahí se ha seguido la tendencia, no la han dejado. ¿Y qué es lo que pasa? Si se tiene una cantidad adecuada de reservas internacionales, antes de devaluar el peso y antes de que nos quedemos sin posibilidad no solamente de pagar la deuda, sino ni siquiera las importaciones, en este caso es bueno tener una cantidad de reservas. Ahora, es bastante engañoso, pero es un indicador que le conviene sobre todo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque del total de las reservas en este momento son 170,000 millones de dólares. En este momento el 10% se deposita en el Fondo Monetario Internacional, se queda México con un 10% y más o menos el 80% se va a un crédito a la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, pues claro que sí tienen motivos para poder tener esta cuestión. Entonces tenemos una calificación de A. ¿Qué significa? Es el preámbulo para poder empezar a calificar con las naciones desarrolladas. La única nación o la única economía que se considera con mejores indicadores de desarrollo es la economía chilena. Tiene un puntaje, dos niveles superiores al de México, o sea que todavía México le falta recorrer un buen camino, pero es la segunda nación que tiene clasificación A. De las emergentes. De las emergentes de Latinoamérica, de lo que se denomina Latinoamérica. Por otro lado, la pregunta es, ¿México es la primera vez que tiene? No. Anteriormente tenían esta calificación México, tenía Colombia, tenía Argentina, tenía Brasil y tenía Chile. Estamos hablando de 1970. Obviamente la calificación era muy diferente a como lo hace Moody's. Pero vamos, tenía la misma capacidad, había 5 naciones que podían ser desarrolladas en aquel entonces. Ni siquiera se pensaba de Singapur, ni de Corea del Sur, ni nada. Se pensaba sobre todo la gran promesa latinoamericana. Si se hubieran cumplido esas predicciones, no hubiera habido Japón, hubiera habido posiblemente Brasil. Pero bueno, el hubiera no existe. En este caso, la calificación de México, después de bastantes años, estamos hablando desde 1997, es cuando se empieza a crear este fondo, y por otro lado, otros indicadores, la apertura total de la economía le califican. Va a decir uno, o sea que ya estamos bien. No, porque hay otro tipo de calificaciones en las que salimos reprobados, como México. Esta fue la deuda nada más. Somos un país confiable para pagar. Somos un país que va a pagar. ¿Por qué? Pues porque tiene 180,000 millones de dólares, tiene un superávit que, aunque se haga con la venta casi total la mayor parte de las exportaciones siguen siendo petroleras. Por lo pronto, en los próximos 10 años hay petróleo, o sea, de los pozos que no son profundos, hay petróleo para 10 años. Entonces, durante los 10 próximos años hay la posibilidad, aunque bajara el precio del petróleo a $20 el barril, de todos modos podríamos seguir pagando la deuda. Entonces ya nos dieron esa calificación. Pero hay otro tipo de calificaciones, en estas mismas semanas se dieron, a lo mejor no son tan trascendentes, no llegan a tener una fortaleza estructural tan fuerte, pero digamos que cayó en un 15-16% la confianza del consumidor. Son datos del INEGI que, si bien son muy coyunturales, siempre, pero creo que es una caída notable para los últimos tiempos. En el mes de enero, febrero y marzo se da una caída similar, o sea, es coyuntural, siempre se cae. ¿Por qué? Porque pues nadie resiste. Tarjetas cargadas, etc. Sí, la cuesta de enero nadie la resiste. Entonces, ha habido otras veces, por ejemplo, en tiempo de Fox, el tercer año fue la caída que ya nadie lo quería. En este caso, la caída del consumidor fue alrededor del 30%. Ahorita es
15, 16 es tolerable, es más o menos cotidiano. La otra calificación es mucho más dura, estamos hablando del nivel de desigualdad. Hubo un informe, yo lo leí en la unidad de inteligencia financiera del The Economist. Hace aproximadamente 2 años había este informe en el cual 200,000 personas, 200,000 inversionistas eran clasificados como millonarios. ¿Qué significa? Que tengan por lo menos $1,000,000 hacia adelante. No es como el de Forbes, que nomás son 1,000 millonarios. Sí. Billonarios en inglés. Ay, es una sangronada, pero bueno. Entonces, en este caso, los millonarios, los que tengan a partir de 1,000,000, pasaron a ser 150,000 en México, pero vamos, lo curioso del caso es de que eran 200,000 hace 2 años. Disminuyó el número, pero se concentró más en la cantidad de fortuna de los 1,000 millonarios. ¿Qué significa? Que si antes eran 200,000 familias los que por medio de sus inversiones tenían un impacto en el 75% de la generación del PIB, ahora son 150,000 personas. ¿Qué significa? Pues es mucho más grave porque pues de alguna manera hay menos posibilidad de que haya distribución del ingreso. Por lo tanto, el poder de compra se concentra en unas cuantas familias. Y por otro lado, en contrapartida aumentó el número de los pobres más pobres. Ajá, y esa ahora viene donde viene la otra calificación. Hubo un informe bastante detallado de la Zagarpa donde se determina que el 80% de los... Bueno, para empezar, el 80% de las gentes que viven en el campo tienen pobreza de algún tipo. Y a diferencia del 17% de pobreza extrema, el 32%, 33% de la población del campo tiene pobreza extrema, sobre todo en las áreas de población indígena. ¿De qué estamos hablando? De que si bien se está concentrando el dinero en mucho menos familias, de que se está erosionando el número de millonarios en dólares, de que la clase media se está empobreciendo, pues aquí el sistema es una alarma bastante difícil, es una alarma muy grave que inclusive ya anunció tanto a la Organización Mundial de Comercio, al Fondo Monetario y al Banco Mundial que va a ejercer un tipo de política económica para generar un tipo de salvaguardas para generar un mercado interno. O sea, la calificación notable como país deudor no nos sirve de nada a los ciudadanos ni al mercado interno. No, a los millonarios sí. Muy bien. A los que tienen a los 150,000 que tienen $1,000,000 en adelante. Entonces, si dividiéramos en 4 partes, sería 25% a favor por la calificación de Moody's, 25% en contra de la calificación de Zagarpa, 25% negativo de la del INEGI y de la que había en The Economist. Es que no me acuerdo cuál es la fundación que hace este estudio. También negativo. También negativo, entonces sacamos una calificación del 2.5 sobre 10. Muy bien, entonces no están las cosas tan bien, ¿no? Disculpen, ahora sí que vamos a decir, ahora sí ya llegó Bata, va a dar malas noticias. No, pero es realismo, o sea, porque de repente los políticos manejan alguna parte de las cifras que les benefician mucho en su imagen, pero nos ocultan otras, o las dejan ahí, escondiditas. Sí, pero ya le voy a cambiar de giro, porque si no me van a... José Jesús Bata con su sección Economía y Finanzas Personales. Regresamos.